SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy el Euribor se dispara y las cuotas de las hipotecas se disparan aún más. Si cada año sube más mi hipoteca, tendré que recortar en mi ocio. Que no me esperaba al principio de año lo que era la subida. Afecta mucho. Cada día estamos mirando el Euribor y poder volver a ir un poco más desahogados. Al año yo creo que cerca de unos 800 euros. Un plato de gusto, pero bueno, no podemos hacer otra cosa tampoco, así que... El Euribor se ha convertido desde hace meses en la pesadilla de muchos hipotecados y hoy nos deja un dato que desde luego no les aliviará, porque sigue su escalada y en septiembre acaba de cerrar con una media altísima hasta suponer que las cuotas de hipotecas a tipo variable que se tengan que actualizar con el dato de este mes que cerramos hoy sufrirán el mayor incremento de la historia. Estamos hablando de pagar de media unos 200 euros más cada mes. Estamos hablando de pagar casi un 50% más por la hipoteca de lo que se pagaba hasta ahora. Insisto que estos datos valen para una hipoteca media. Y lo peor es que este aumento, que ahora es ya el mayor de la historia, si no ocurre una hecatomba, dentro de un mes será el segundo mayor de la historia, porque tenemos por delante unos meses en los que cada vez la media del Euribor será más alta y las hipotecas subirán más, por lo menos hasta que acabe este año. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Vamos primero con los datos del Euribor y de lo que supone su subida para los que estén hipotecados. Pues el Euribor se ha disparado en septiembre y cierra el mes en una media del 2,233%. Es la más alta desde enero de 2009. Y esto supone que el Euribor está casi 3 puntos por encima del nivel que tenía en septiembre del año pasado. Con esta subida, la cuota de las hipotecas que se tengan que actualizar utilizando el Euribor de septiembre subirá, como decías, como nunca. Estamos hablando de una subida de 197 euros para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años si tiene un diferencial sobre el Euribor de un punto. Es decir, al cabo del año tocará pagar 2.360 euros más. Vamos, Carlos, a poner algunos ejemplos más concretos de lo que supone esta subida del Euribor para la cuota que pagan los hipotecados a final de cada mes. Por ejemplo, esa hipoteca media, 150.000 euros a 25 años. ¿Qué cuota tocará pagar si se revisa con el Euribor de septiembre? Pues la nueva cuota será de 729 euros y recordemos que hasta ahora cada mes se pagaban 532 euros. Hemos usado esa hipoteca de 150.000 euros porque es la media de lo que se pide en España para comprar un piso o una casa, pero hay lugares donde se tiene que pedir mucho más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Carlos, con nuestra hipoteca si el crédito es de 180.000 euros, por ejemplo? Bueno, en ese caso la cuota subirá incluso más. Pasaremos de pagar 639 euros al mes a abonar 875, de manera que la hipoteca nos subirá 236 euros. ¿Y si tenemos una hipoteca más pequeña, 120.000 euros? Entonces la cuota nos subiría 157 euros y pasaríamos a pagar 584 euros cada mes. Este es el impacto de la subida del Euribor sobre las hipotecas que se actualizan en el mes de septiembre. Detrás de esta subida hay dos preguntas que hay que responder. La primera es: ¿por qué está subiendo el Euribor? El Euribor está subiendo desde que empezó este año y sube porque los bancos centrales están aumentando los tipos de interés para hacer que baje la inflación. Y cuanto más suban los tipos, más subirá el Euribor. Así que vienen unos meses en los que este indicador seguirá aumentando aún más. De hecho, si cogiéramos un gráfico y superpusiéramos cómo ha evolucionado el Euribor a lo largo de las últimas 2 décadas y cómo han evolucionado los tipos de interés de los bancos centrales, las líneas prácticamente se superponen. Así que cuando nos avisan de que habrá más subidas de tipos, lo que nos están diciendo es que el Euribor subirá más. Cuando el gobernador del Banco de España decía, por ejemplo, ayer mismo que los tipos subirán aproximadamente hasta el 2,25 o 2,5%... El valor mediano del rango, que es amplio, lo cual de nuevo subraya la enorme incertidumbre que tenemos, se encuentra entre el 2,25 y el 2,5%. ¿Podemos considerar esto como un compromiso por parte del Banco Central? En absoluto. Insisto que se trata tan solo de una previsión basada en modelos condicionada a la información actual y que al tratarse, por tanto, de una previsión, esta horquilla depende por completo de los datos y puede cambiará seguro con el transcurso del... De manera que lo que nos está diciendo el gobernador del Banco de España es que si los tipos de interés oficiales suben hasta el 2,5%, el Euribor subirá por lo menos un punto más sobre su nivel actual. Segunda pregunta:
¿por qué la subida del Euribor está encareciendo tanto las hipotecas? Aquí hay que recordar que cuando actualizamos la cuota, lo que se hace es aplicar el dato del Euribor más un diferencial. El diferencial suele ser siempre el mismo, pero como el año pasado el Euribor estaba en negativo hasta diciembre, en muchos casos no se pagaban intereses o se pagaban intereses muy bajos. Ahora está subiendo el Euribor y ya sí se pagan intereses más altos. De ahí que la subida, que ahora es de 200 euros al mes, será superior los meses que tenemos por delante a medida que vaya subiendo el Euribor. Esto está suponiendo ya, como escuchábamos al empezar, un problema para muchas familias. El Gobierno, la vicepresidenta primera Nadia Calviño, explicaba hace unos días que el Ejecutivo está reuniéndose con las entidades financieras para ver qué medidas se pueden adoptar para apoyar a los afectados. Hemos tomado medidas ya desde 2019 para facilitar el tránsito de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, para que los ciudadanos pudieran estar más protegidos, y hay que tener en mente que el Euribor está todavía por debajo de la media histórica, ¿no? Esto no quiere decir que no seamos perfectamente conscientes y sensibles a que hay familias que pueden tener una situación de mayor tensión. Toda esta subida del coste de las hipotecas, casualidad o no, está coincidiendo con un momento en el que los precios de la vivienda se están empezando, Carlos, a moderar. Sí, porque después de 3 trimestres con subidas entre cada uno de ellos superiores al 2%, entre julio y septiembre el precio de la vivienda nueva y usada subió menos, un 1,3% respecto al trimestre anterior. Si lo comparamos con el año pasado, los precios aumentan un 8,5%, 3 décimas más que en el trimestre previo, y el valor medio del metro cuadrado se sitúa en los 1.708 euros. El precio aumenta en todas las comunidades, pero con menos intensidad que antes. Destaca en Aragón, con una subida de casi el 13% interanual, y Madrid y Cantabria con más de un 9%. Estos son los datos que ha publicado hoy la sociedad de tasación TINSA y que van en la misma línea que los de Idealista, que también han salido este viernes. Según el portal inmobiliario, después de 6 meses de subidas, el precio de la vivienda usada cayó en septiembre 1 décima con respecto al mes anterior. En comparación con los niveles de hace un año, los precios subieron un 4,4% interanual, medio punto más que en agosto, dejando el metro cuadrado en los 1.893 euros de media. Baleares con un 11% de aumento y Comunidad Valenciana un 9%, son las comunidades donde más se encarece la vivienda respecto al año pasado. Gracias, Carlos. Vamos a analizar ahora estos datos y la situación en la que quedan los hipotecados. Lo vamos a hacer con Santos González, que es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fuerte subida del Euribor en septiembre. ¿Hay que prepararse para que suba más y siga subiendo además a este ritmo en los próximos meses? Pues no sé si a este ritmo, ¿verdad? Pero desde luego que tiene pinta de subir, sí. Estamos pendientes de la inflación, de ver qué va a hacer el Banco Central en el mes de octubre, que se tiene que reunir, también en el mes de noviembre. En la medida en que la inflación, aunque contenida tibiamente en este mes, pero no presente unas cifras regulares como tradicionalmente, pues hay que esperar que la presión sobre los tipos de interés va a ser fuerte. Por tanto, es presumible esperar que los tipos continúen subiendo, aunque esperemos de no de una manera tan acelerada como hasta ahora. Enseguida le pregunto por cómo afecta esto a los que ya están hipotecados, pero antes me gustaría hablar un instante de los que aún no están hipotecados y se plantean entrar en este mundo de las hipotecas, firmar una hipoteca para comprar una vivienda. Con este incremento del Euribor, no sé si notan que hay gente que se esté echando para atrás, que esté retrasando su decisión de firmar una hipoteca para esperar tiempos mejores. Bueno, pues sí, efectivamente. Yo me parece que no es una cuestión sustantiva. Es más importante lo que le va a ocurrir o lo que le puede ocurrir a las personas que lo tengan ya contratado. Pero la persona que tenga intención de comprar una vivienda, que esto no es una decisión impulsiva, seguramente que ya tiene la vivienda que le gusta y lo que se va a encontrar es con una financiación que efectivamente va a ser más costosa de que hace 6 meses, pero hay que pensar que pensando en un futuro de 15, 20 años, pues el estar en un entorno del 2-3% en un endeudamiento hipotecario desde el inicio no es una situación mala. Sí tenemos en cuenta que el Banco Central en algún momento tendrá que realizar su función y poner la inflación en el entorno del 2%, que es para lo que se creó. Por tanto, para los que tengan que iniciar ahora, digamos, la carrera hipotecaria, el escenario a corto plazo es de subida, pero para tomar la decisión no es una situación hipotecaria, digamos, mala en términos generales. Hemos visto Euribors al 3, al 4 y al 5% en épocas donde el mercado inmobiliario funcionaba estupendamente. La situación
bueno, no es peor que hace unos meses, pero digamos que no es mala en términos generales. Cosa distinta, desde luego, es para los que tengan una hipoteca ya contratada. Vamos a hablar de estos, a los que están ya hipotecados, que lógicamente tienen una preocupación viendo cómo se están incrementando las cuotas que tienen que pagar cada mes. Estamos hablando de los que tengan una hipoteca contratada a tipo variable referenciada a un indicador como es el Euribor. ¿Hay gente que esté renegociando las condiciones para poder seguir afrontando la hipoteca? No sé si es algo también que ustedes recomienden. Bueno, la verdad es que con carácter general el momento es difícil de renegociación, pues porque la subida está siendo muy importante y ya estábamos comentando de que no parece que en el corto plazo los tipos vayan a bajar, sino todo lo contrario. En este escenario, el pensar en una reestructuración de tu hipoteca realmente es difícil, pues porque lo que está subiendo de manera importante es el indicador, que es un indicador de mercado. Ahí las entidades no tienen nada que hacer, los bancos no tienen nada que hacer. El mercado dice que el Euribor se pone al 2,20 este mes, pues al 2,20. El precio de la hipoteca que tiene contratado una persona con su banco, fundamentalmente el componente que se negocia es el del diferencial. Y ese diferencial probablemente las personas que han contratado la hipoteca en los últimos 5, 6, 7, 8, incluso 10 años, es un diferencial que habrá estado en el entorno del 0,50 al 1%. Por tanto, el diferencial es sustantivamente más pequeño que el índice al que tiene su referencia. Desde ese punto de vista, la negociación es realmente difícil, pues porque no va a haber ninguna manera de compensar con diferencial la subida que tenga el indicador Euribor. Por otra parte, también habrá que pensar que no está al alcance de cualquiera el hacer otro tipo de actuaciones sobre la hipoteca, cancelar anticipadamente una parte para compensar de la cuota, y tampoco es muy previsible pensar que a esas personas les vayamos a decir que vayan a su banco a negociar el que se les suba el plazo hipotecario, que eso es otra manera de bajar la cuota, porque a 2 puntos de subida el plazo supondría aproximadamente 10 o 12 años más de hipoteca. Yo creo, lamentablemente, que la situación es de reequilibrio presupuestario. O sea, ahora no puedo decir, pues ahora tomo un fijo. Sí, toma un fijo, pero el fijo va a estar sensiblemente más caro de lo que estaba hace 6 meses. Por tanto, repito, no cabe más que, como cualquier empresa, cualquier familia o incluso el propio Estado, tiene que reequilibrar sus cuentas, ver cuáles son sus ingresos, ver cómo se le va a poner el futuro en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? De hipoteca. Habrá otros que les afecte el alquiler, a todos la cesta de la compra, la luz, el gas, en fin, estamos en un entorno económicamente muy difícil para las economías familiares. Y en ese entorno, financieramente, hay pocas cosas que hacer. En este entorno, pues habrá gente que no pueda. Entonces ahí ya estamos en la segunda parte de la historia, ¿no? Hay medidas de tipo social para gente con problemas de vulnerabilidad económica o social. Seguramente que el gobierno está pensando en otro tipo de cosas que se negociarán pues para echar una mano a las personas que peor lo pasen, pero eso será el porcentaje que esperemos que sea muy pequeño de gente que, a pesar del esfuerzo que tiene que hacer la familia, no va a ser capaz de superar un entorno económico con una inflación tan terrible como la que estamos viviendo, ¿no? Este escenario que usted ha dibujado conlleva lógicamente un riesgo de incremento de la morosidad hipotecaria, de lo que las entidades sufrirán. Claro, eso es así. Lo único que ocurre es que las entidades financieras, desde el punto de vista de su solvencia, pues no hay ningún problema más allá de que la morosidad efectivamente es una situación difícil para todos, y con la subida de los tipos de interés se encarece la vida, se encarecen las hipotecas o se encarece en general la manera de vivir, y lo que se van a producir son situaciones de impago. No serán situaciones de impago que efectivamente nos hagan pensar en que será una situación dura, desde luego, para el sistema financiero, que no lo será, pero sí que puede ser dura para algún porcentaje de familias, y para ese porcentaje de familias pues habrá que pensar cómo se les ayuda para salir de la situación. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que viene por delante en el mundo de las hipotecas y los tipos de interés. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Pues esta es la situación y lo que viene por delante. Euribor que sube y que subirá más, hipotecas que se encarecen y que se encarecerán más, con unos tipos de interés que los bancos centrales seguirán subiendo para contener una inflación que, como vamos a ver enseguida, de momento no se frena.
Y es que la inflación en los países del euro ha marcado un nuevo récord al tocar por primera vez el 10% en el mes de septiembre. Vimos ayer cómo en España la subida de los precios se está moderando, o eso parece, pero en Europa no solo no se frena, sino que acelera el ritmo de crecimiento hasta este récord del 10%. Elsa Llorente, buenas noches. Buenas noches. Según Eurostat, la inflación ha pasado del 9,1% en agosto al 10% en septiembre, marcando récord por tercer mes consecutivo. Nunca desde que existe el euro se ha visto un nivel tan alto. Sigue habiendo 3 países con inflaciones de más del 20%, pero lo más llamativo en el último mes es ver cómo se disparan los precios en Alemania, donde la inflación roza el 11%, y en Holanda, donde superan el 17%. Son niveles que no se recuerdan desde la Segunda Guerra Mundial. España, con un 9,3% en términos armonizados, está por debajo de la media europea por primera vez en más de un año, y es de hecho el país donde más ha bajado la inflación en septiembre. Más inflación significa más subidas de tipos de interés, y eso significa más subidas del coste de las hipotecas. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.